seguimos con la temática de gerencia financiera. En esta ocasión, nuestra última ya, hemos invitado a un gran docente que es el licenciado Riveros. Y bueno, vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes que nos van a hacer reflexionar bastante. Pero antes quisiera compartir un poco con nuestros coordinadores, colaboradores y amigos de Sociadem. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, sí, hermano, estoy aquí. Todos chicos y chicas, muy buenas tardes. Licenciado, muy buenas tardes. Espero que estén Buenas bien y tardes a espero que todos. estén abrigados porque hace frío. El tema que hoy vamos a abordar es humanocracia. Ya estamos en la penúltima sesión de nuestro queridísimo proyecto Jornadas Académicas. Y bueno, el tema es humanocracia, ¿no? Y algo relativo que encontré es la siguiente frase. Democracia, gobierno del pueblo. Humanocracia, gobierno de los humanos. Como que me confundió esa frase. Entonces, tengo algo de intriga en esa palabra, porque estoy 50-50 seguro de que es un tema nuevo, va a ser un tema nuevo para la mayoría de nosotros. Entonces, espero que les guste y nada, disfrutar de esta sesión. ¿Qué dices tú, Isela? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a este gran evento, a nuestra tercera sesión de gerencias financieras. La verdad es que estamos contentos y el tema es bastante innovador y muy interesante. Y, José, ¿estás ahí? Claro que sí. Sí, Muy buenas fui con tardes, Dani, chicos. Muy con buenas tardes, yo licenciado. y otros chicos que no Bueno, conozco, la es verdad. muy Pero fue interesante genial, ya estábamos riendo, sí, fue chistosito. que vayan apagando sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, licenciado. Y bueno, en esta oportunidad creo que se va a tocar un tema muy interesante sobre lo que trata la humanocracia, ¿no? Es como cuando todas las organizaciones y todas las empresas deberían estar enfocadas en poder cambiar ese tipo de política que usualmente tienen, ¿no? Y ser los humanos. Y más aún en estos tiempos que son más difíciles de poder que las organizaciones puedan cambiar esa mentalidad, y es donde nosotros tenemos que volvernos muy sensibles ante las necesidades de la gente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente parte de esta conferencia. Vita, por favor. Sí, así es. Vamos a ceder la palabra a Elizabeth, que nos va a presentar a nuestro querido expositor. Bueno, buenas tardes primeramente a todos. Mi nombre es Elizabeth Orakeni. Tengo la grata bienvenida de darles a las jornadas académicas de Administración de Empresas. Hoy es nuestra última sesión de la mención de gerencia financiera. Primeramente, antes de comenzar, darles unas recomendaciones. Por favor, mantener todos sus micrófonos apagados durante la sesión, por respeto al expositor y también a los participantes. Por segunda recomendación, toda consulta, duda que se les vaya surgiendo durante la presentación, vayan escribiéndola en el chat, que posteriormente se les dará lectura. Y por último, al finalizando la ronda de preguntas, se les enviará el formulario de cierre, donde consta de 3 preguntas sobre el tema que se les estará hablando el día de hoy, y tienen un periodo de 20 minutos para poder enviarlo. Bueno, dicho esto, tengo la grata bienvenida de invitar al licenciado Pablo Riveros. El día de hoy él nos estará hablando sobre la humanocracia. Él es magíster en la carrera de Administración de Empresas, centrado en gestión financiera, especialista en diferentes ámbitos de desarrollo y tecnología organizacional, docente de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Privada Boliviana, docente de posgrados en el Instituto de Investigación y Capacitación Administrativa del ICA, experiencia laboral en derechos humanos en la sección pública y privada,
como también en la Agencia de Cooperación Internacional en las esferas de desarrollo organizacional, gestión de calidad, innovación y emprendimiento. Sin más que decir, le doy la palabra al licenciado Pablo Riveros. Licenciado, la sesión es suya. Adelante. Estimada Elizabeth, estimado José, Vitalik, Carolina, igual no sé si está presente, que fue quien me extendió la invitación. En realidad, a todo el cuerpo de Sociedem, primero agradecerles por la invitación que me han hecho y, bueno, también agradecerles a ustedes, a los por estar acá, por sacarse un tiempo, más aún con la situación que vivimos, para escuchar algunas ideas. Sí, es justamente un honor para mí ser parte nuevamente de este evento de las jornadas académicas. Y bueno, como decían, nosotros, bueno, en este caso yo les voy a hablar de humanocracia, ¿sí? Por favor, si en algún momento hubiese algún problema con mi audio o con mi presentación, no duden en hacérmelo saber, ya sea por el chat o interrumpiéndome, ¿sí? Eh, por el otro lado, creo que podemos arrancar, ¿no? Bueno. Ah, qué gusto, Michelle, qué gusto poder estar al servicio nuevamente. Bueno, cuando me preguntaban y me invitaban, me extendían la invitación Sociadem para las jornadas académicas, justamente en la mención de gestión financiera, yo traía un tema que es humanocracia, que quizás en primera instancia no tenga que ver mucho con inversión, con financiamiento, con lo que estamos acostumbrados. Les voy a traer un tema más de tecnología organizacional, pero que van a ver, responde de gran manera a uno de los grandes desafíos que enfrentan, creo, las organizaciones a nivel global, ¿no? Entonces, empecemos con esto y para esto, esta es la agenda. Estos son los 3 puntos fundamentales de los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de una solución que funciona o algo así, al menos por ahora. Vamos a establecer qué es una organización humanocéntrica, ¿no? Era bien interesante porque uno de los compañeros de sociedad, me parece que era Kevin, decía, indaga un poco, democracia, ¿no? El poder en manos del pueblo, humanocracia, el poder en manos del humano, ¿no? Una cosa así creo que era. Entonces, sí, justamente vamos a analizar qué significa esto, cuáles son los principios y por qué considero, al menos desde mi perspectiva académica, que es importante que lo vayamos construyendo. Finalmente, vamos a establecer cuáles son los dos desafíos, cuál es el proceso hacia esta organización humanocéntrica. Bueno, lo primero, el primer punto, que es donde nos vamos a detener, vamos a hablar de una solución que funciona o algo así, al menos por ahora. Y bueno, ahí les hago una pregunta que ya sea por el chat o si quieren me prenden el micrófono con la manito, la verdad, no. Depende de ustedes. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la tecnología organizacional que ustedes conozcan hasta el momento? ¿Qué es la que predomina para la gestión de organizaciones? De repente ahí, en lo que escriben, si es que van a escribir, va a ir surgiendo esta pregunta, ¿qué es tecnología? ¿No? O va a ir, oye, espera, tecnología organizacional, estamos hablando de estrategias, estamos hablando de conocimiento y know-how que ha acumulado la empresa, la compañía, la organización. Exactamente, Denison, puede ser, la APO es un tipo de tecnología organizacional, ¿no? La administración por objetivos. Catherine igual nos dice la gestión por resultados y efectivamente esta gestión por resultados se ha incrustado no solamente en el sector privado, sino también en el público, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas de las pautas que son los famosos KPIs o claves de gestión que han permitido que, como nos dice Catherine y tanto Denison, estas tecnologías que gestionamos organizaciones se van.
Y cuando hablamos de tecnología también hablamos de los procesos, ¿no? Obviamente, quizás algo que recuerdan de sus cursos de Administración 5 para quienes han pasado esa materia, es el concepto de cultura, ¿no? Tiene que ver con la tecnología, tal vez. Y de repente, uno que se les viene a la mente inmediatamente, perdón, de la lectura de Daniela. Daniela nos decía justamente procesos, y ahí tienen ustedes varias corrientes, como ser la administración de calidad, la, la norma internacional ISO 9001, ¿no? Y en realidad hay muchas formas de hacer tecnología, y quizás una que suene mucho en su cabeza sea la digitalización, ¿no? Si estamos con eso, Brian nos dice el manejo del proceso administrativo aplicado a tipo de organizaciones. ¿Qué manera de poner esto, ¿no? El proceso administrativo según la naturaleza, el rubro, los desafíos, el contexto que tenga la organización, ¿no? En ese sentido, tenemos que sí, también el proceso administrativo responde a tecnología organizacional, todos estos conceptos también. Cuando hablamos de digitalización, muchas veces... Jocelyn, perdón, creo que alguien quería... Jocelyn Aliaga, no sé si quieres participar. ¿No? Michelle nos dice la cultura, ¿no? Y en realidad, como veíamos, todos estos componentes hacen a la tecnología organizacional. Que de repente es un término que recientemente lo están escuchando, ¿no? Y para esto nosotros vamos a definirlo, ¿no? Vamos a simplificarlo y nos vamos a apoyar en Peter Thiel. Y en esencia, tecnología organizacional son estas nuevas y mejores formas de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de estos procesos, estamos hablando de las diferentes corrientes y herramientas que están a su disposición. Estamos hablando, lógicamente, del tema de la cultura, que si bien no es algo que nosotros podemos diseñar, es algo en lo que nosotros podemos incidir de alguna u otra forma, ¿no? Pero antes de adentrarnos en nuestro tópico, porque todavía no lo estamos haciendo, preguntarle, el concepto de tecnología organizacional está claro, si no hay problema con esta conceptualización, porque alrededor de esto nosotros vamos a desarrollar lo que es la humanocracia. Bueno, si hubiese, háganla por favor, libertad en el chat. Yo los voy a ir leyendo, presentando sus dudas. Bueno, pero antes de adentrarnos, hay algo que quiero mostrarles. Les presento el primer automóvil del mundo allá en 1886. Es decir, estamos hablando hace poco más de un siglo, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, el primer automóvil es el modelo T de Ford. Efectivamente, sale después porque ya contempla el motor como tal. Y les presento, ahí está el modelo T, que quizás es algo que ustedes han estudiado en sus primeros cursos de administración, ¿no? Es una gran tecnología que nos ha dejado la producción en serie, la producción en masa, pero esto es hace un siglo, ¿no? Hoy por hoy tenemos el modelo Y de Tesla, justamente sale este año, está produciendo y a partir del siguiente año se lo va a distribuir. Y para quienes de repente no son muy entendidos, porque tampoco crean que yo soy muy entendido en el tema de automóviles, Tesla es la compañía líder y la que hoy por hoy es un monopolio de los automóviles eléctricos. No solamente los automóviles de Tesla, no solamente no solamente se mueven en base a energía renovable, es decir, ya no consumen energía fósil, sino además tienen una particularidad que es aunar diferentes tecnologías exponenciales que permite que se puedan conducir solos con ciertos parámetros, ¿no? En ese sentido, vean el gran salto que ha dado la
en lo que refiere a automóviles, en un tiempo poco más de 100 años, ¿no? Creo que es un gran salto el que hemos dado. Vean que en el modelo T incluso de repente el tema de seguridad no era una de las principales prioridades, mientras que en el segundo es todo lo contrario, ¿no? No solamente eso, vamos a encontrar varios ejemplos, ¿no? Les presento el primer celular del mundo, que sale allá por 1983, que es el Motorola DynaTAC. Ustedes de repente dirán, pero licenciado, ¿qué cosa es eso? Eso es un ladrillo, eso es un instrumento de defensa personal. Sí, las primeras versiones de cualquier tecnología siempre ofrecen de repente una presentación no tan estética, no tan atractiva, pero con el paso del mundo, con el paso del tiempo, perdón, el teléfono evoluciona a lo que vendría a ser el primer celular inteligente, que resulta ser un producto de IBM allá por el 94, y es es el SPC, ¿no? El Simon Personal Communicator, porque ya viene integrando diferentes servicios. Hoy por hoy quizás cuando nosotros vemos a 2020, uno de los principales productos, porque en realidad hay una gran variedad de alternativas, desde iPhone, Xiaomi, Huawei, han utilizado uno que haya salido en esta gestión, y es el Samsung S30 2020, donde en este teléfono ustedes pueden integrar una gran diversidad de servicios y de productos, ¿no? Productos financieros, pueden acceder a servicios de la banca, transferencias, etc. Entonces vean el salto que ha dado a diferencia del anterior, en un lapso no mayor a 40 años, ¿no? Y finalmente tenemos el primer reloj automático allá por 1923, hoy obviamente desarrollado desde diferentes marcas, relojes inteligentes, que al igual que el iPhone, creado diferentes servicios. Entonces, lo que quiero ilustrar con estos ejemplos es cómo soluciones han dado saltos cualitativos y cuantitativos en su desempeño y en la solución per se. Ahora sí, de nuevo, les preguntaría, entendiendo a la tecnología organizacional como las nuevas y mejores formas de hacer gestión, de gestionar las organizaciones, ¿cuál es la vigente para nosotros como administradores de empresas o para quien está en un tema de gestión? ¿Qué dicen? ¿Qué se les viene a la mente? Ya nos han dicho indicadores, perdón, gestión por resultados, ¿no? Nos han dicho procesos, cultura organizacional, proceso administrativo, pero ¿cuál será la más vanguardista? Perdón, no la más vanguardista, la que está vigente, la que la mayoría de las organizaciones utilizan. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Efectivamente, ¿el proceso administrativo estará presente como tal en todas las organizaciones? ¿La gestión por resultados será que está en todas las organizaciones? Ahí Blanca nos dice los OKRs son interesantes. Esa es una muy buena perspectiva, parte de la gestión estratégica, ¿no? Eh, esta metodología de Oriented Key Results, ¿no? Estos resultados clave, esta orientación hacia los resultados clave. Mercedes nos dice que efectivamente los resultados está plasmado en el secreto. Una razón por la cual hay una obsesión de cumplir con la ejecución física y la ejecución financiera, es decir, cumplir con tu POA, programa operativo anual, y con ejecutar tu presupuesto, porque tiene sus connotaciones correspondientes. De repente, si nosotros hablamos de la tecnología, cayendo particularmente en la organización del trabajo, nosotros vamos a encontrar nuestro primer diagrama organizacional allá por 1896, hace más de un siglo. Y no sé si se puede distinguir bien en los equipos. Como primer borrador de lo que va a ser, lo que tienen los diferentes diagramas organizacionales donde se reflejan las diferentes estructuras. Pueden prestar atención a
prestar atención. Acá ustedes, la empresa como tal, identificar los directores ejecutivos, los oficiales ejecutivos, entonces ahí están, ¿no? Tesorero, presidente, vicepresidente, y bueno, acá tenemos las correspondientes áreas, temas, ventas, administración, y bueno, acá tendríamos investigación y desarrollo, educación general, ¿no? Entonces, vean que hay diferentes formas en las cuales esto se ha organizado, ¿no? Ustedes dirían, ustedes podrían decir, qué interesante, pero no es lo que hemos aprendido técnicamente hablando, ¿no? Un diagrama organizacional va a depender mucho de la estrategia, ya que va a reflejar la estructura y la manera en la que se organiza el trabajo, ¿no? Ahora, no obstante, van a ver que gran parte de esto se ha mantenido hoy por hoy. Catherine nos dice una gestión que pone más énfasis en el talento. La más vigente, vamos a ver que idealmente una gestión, una tecnología que te permite y que te centra los esfuerzos y los recursos del talento humano. Que no es así. Vamos a ver que esto ha cambiado poco, ¿no? Y vamos a completar lo anterior con este señor que también lo han estudiado en sus cursos de administración fundamental, que es Max Weber, ¿no? Y quizás una de las contribuciones que se le ha hecho a lo que es gestión es la creación de esta tecnología que es la burocracia per se, ¿no? Y es bien interesante porque este modelo de gestión parte del sub. Pueden leer ahí en pantalla, funciona mejor en cuanto más deshumanizada sea. Okay. ¿Qué quiere decir? Que una organización va a ser más eficiente, va a poder llegar con mayor precisión con mayor facilidad hacia sus objetivos, hacia los resultados que desea, siempre cuando esta sea más deshumanizada. ¿Y qué quiere decir más deshumanizada? Esto implica que se eliminen los elementos personales, es decir, los elementos que nos hacen humanos como tal, entre los cuales tenemos la irracionalidad, la emocionalidad, que para este señor y para los que han fortalecido fuertemente esta tecnología, podrían escapar al cálculo, ¿no? Un ejemplo de esto es el manual de funciones, ya sea a nivel organizacional o a nivel de puestos, te plantea estrictamente qué es lo mínimo que tú tienes que hacer, qué es lo mínimo que tú tienes que hacer en la organización y que espera de vos, ¿no es cierto? Y si caes a un nivel de puestos, quizás te va a decir incluso cuáles son los requisitos para esto, con quiénes te vas a relacionar, formalmente hablando, ¿no? Este es un intento de quizás deshumanizar. De repente, para quienes ya han tenido alguna experiencia laboral, les ha tocado experimentar esta burocracia y un comentario o una forma en la cual esta se manifiesta es cuando se te pide que dejes tus asuntos personales en la puerta, ¿no? Yo no sé ustedes, pero como humanos es imposible hacer este proceso de partición y separar lo cognitivo, lo emocional. Lo que sí puedes es gestionar cómo tú reaccionas frente. No es que yo agarrar, si yo tengo hambre, ok, dejo de tener hambre porque mi manual de funciones me lo ha pedido, ¿no? Si yo estoy enojado o estoy enamorado, dejo de estar porque en mi organización solo se pide mi parte racional. No es así, no funcionamos así. Y no pretendamos que vamos a funcionar así porque al final somos humanos, ¿no? Somos irracionales, nos afecta el contexto y sí, generalmente somos conformistas, ¿no? Pero vean qué poderoso este primer planteamiento de la burocracia como tecnología organizacional va a ser más eficiente y va a tener mejores resultados mientras más la deshumaniza. Razón y fundamento para lo que viene después, que son las normas, los correspondientes evidencia verificable, ¿no? Los procedimientos a un detalle
que bueno, pues Taylor sonreiría un montón, ¿no? Por eso decimos que es algo que todavía funciona. La burocracia está presente. Sí, la burocracia ustedes la van a poder ver tanto en el sector público como en el sector privado, como en el no gubernamental. Y quizás ustedes me podrían decir, hay nuevas tecnologías como los OKRs o alguno con un enfoque más centrado en el humano, pero si hacemos un análisis, y los invito de repente a vayan y vean en la estructura organizacional de dos bancos y vean o de tres empresas cualesquiera y de tres instituciones públicas, lo más probable es que encuentren una estructura organizacional, que eso es lo que me ha faltado poner acá, que sea funcional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está organizada en base a la especialización de cada área y que se coordina según los diferentes niveles jerárquicos que puedan existir. Esta jerarquía piramidal también incide de gran manera en deshumanizar a la persona, como vamos a ver más adelante. Y sí, efectivamente la burocracia todavía funciona, pero se han hecho esfuerzos no solamente de esto que les voy a hablar, que recientemente ha salido, que es de esta gestión, sino que ya tenemos varios esfuerzos desde los trabajos de Douglas McGregor, desde los trabajos de Kurt Lewin, desde los trabajos de Maslow, donde tú tratas, y evidentemente management se ha abierto más a darle más lugar a la persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos importa su satisfacción, ya nos importa de alguna manera su bienestar y reconocemos que el humano había sido humano, no es una pieza más, ¿no? Sí, hasta ahora quizás no he dicho absolutamente nada nuevo, pero el tema con la burocracia, y acá les voy a traer el aporte de Gary Hamel y Michael Zianini, es esto que han encontrado estos dos autores, ¿no? Ha crecido de gran manera en el último tiempo. Y estos autores han podido correlacionar esto con la disminución global de la productividad. Ahora, hay un marcado detalle. La correlación no quiere decir causalidad. No quiere decir que por la burocracia estamos siendo menos productivos como humanidad. No. Pero sí se ha encontrado una relación negativa, ¿no? Entre más burocracia nosotros tenemos, es decir, entre nuestras organizaciones presentan mayores niveles jerárquicos, presentan mayor especialización y menor autonomía en los puestos que se tengan, se tiene una menor productividad. Ahora, esto no quiere decir, nuevamente aclaro, que la burocracia nos hace menos productivos, pero quizás pueda ser uno de los factores que contribuye a aquello. Para esto vamos a apoyarnos en el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial a 2019. ¿Sí? Bueno, hay algunos hallazgos que me gustaría comentarlos con ustedes. El primero y el más importante es este, ¿no? Que te dice, sí, efectivamente, la productividad se ha empezado a desacelerar a nivel mundo. Y esto no es de estos últimos años. Viene incluso desde antes de la crisis financiera, allá por el 2008. Asimismo, te dice que el crecimiento de las economías avanzadas ha sido solamente del 1%, mientras que de las economías en vías de desarrollo, de las emergentes, ha sido en medio del 2.8%. Lo que valida, en cierta forma, la posición de los autores que había citado previamente. Además, que el Foro Económico nos dice que las diferentes iniciativas, tanto a nivel estatal como a nivel privado que se han ido tomando, no han sido muy efectivas en su aplicación, ¿no? Y bueno, ahí debo hacer un pequeño paréntesis, recordando la definición de productividad como esta relación insumo, recurso y producto, ¿no? O resultado. Hablar de esta relación que tenemos de resultado con insumo producto que se hace uso. Bueno, este índice, ¿no? Revela un déficit, ¿sí? Ya que califica a 141 países en diferentes pilares que no los vamos a discutir porque no es tema de este conversatorio, pero la calificación media entre todos los países analizados es de 60, ¿no? Siendo que la calificación máxima que puedes obtener es de 100.
de repente unos podrían decir, sí, hemos aprobado, total, nosotros aprobamos con 51. Sí, pero no es la idea. Aquí esos 40 puntos significa gente que no tiene acceso a salud, gente que no tiene o que vive en condiciones de extrema pobreza, gente que no tiene acceso a trabajo, etcétera, ¿no? Son las connotaciones de esos 40 puntos, en este caso, no son los mismos que cuando estamos en la universidad, sino es ya vidas, familias, países que se ven afectados. Asimismo, vean que cuando se hace un análisis más profundo de los 12 pilares que presenta este índice, porque este índice se construye alrededor de 12 pilares, 9 tienen puntos por encima de los 30 a nivel global. Es decir, solamente 9 hemos goleado más allá de los 30, lo cual ya te señala y te evidencia el nivel de criticidad en la que nos encontramos como mundo. Asimismo, y aunado a lo que decía antes, que las iniciativas no han sido efectivas, ha habido una inyección tremenda de plata, de liquidez, si ustedes quieren, para paliar esta situación, para hacernos más productivos, ¿sí? No obstante, la productividad se ha estancado de gran manera pese al esfuerzo de más de 10 billones de dólares que se han metido a la economía global. Esto es tremendamente importante porque es algo de lo que vamos a discutir más adelante. La adaptabilidad del talento humano requiere un mercado laboral que funcione bien y proteja a los trabajadores en vez de a los puestos. Pasa que mucho nos hemos centrado en únicamente el puesto, y nos hemos olvidado de nuestras personas, nos hemos olvidado de desarrollar las diferentes capacidades que van a ser necesarias para enfrentar estos tiempos que estamos viendo con tanta no les voy a decir cambio, porque el cambio siempre está presente, pero sí que con una velocidad que no se ha visto antes en la historia de la humanidad, ¿no? Luego tenemos que una de las causas de esta relación inversa puede ser que ha habido un foco, es decir, nos hemos centrado como humanidad demasiado, es decir, toda nuestra atención desde que hay la medición de estos diferentes indicadores que pueden estar sujetos a interpretaciones y a metodologías, pero ha habido una obsesión por el crecimiento económico únicamente, razón por la cual, ¿cómo medimos el progreso de un país? El PIB, ¿no? Si el PIB aumenta, estamos todos bien y no necesariamente esto refleja la realidad. ¿Por qué? Porque hay otras perspectivas como la inclusión, como la problemática social que enfrentamos como Bolivia y la problemática ambiental que la enfrentamos como mundo, como humanidad, ¿no? Que se la ha dejado de lado. Si bien han ido saliendo soluciones bien interesantes como los bonos de carbón y diferentes incentivos para disminuir la contaminación o las externalidades negativas que se puedan generar, no han sido suficientes. No han sido suficientes y no son suficientes. Entonces, ya estamos empezando nosotros a sentir estos efectos negativos de habernos enfocado solo y únicamente al crecimiento económico. Y aquí sale esta perspectiva de, oye, y ahí de repente los financistas, siendo más un conversatorio en finanzas, nos van a jalar la oreja, pero es, oye, está bien maximizar el valor económico de la empresa, pero no te olvides que también hay que generar un valor ambiental, social y hasta, me atrevo a decir, emocional y humano, ¿no? Porque si solamente la empresa y un país va a priorizar el crecimiento económico sin atender lo demás, bueno, vemos lo que estamos viendo en el mundo, sistemas de salud que ante a un cisne negro, a un evento, bueno, no vamos a decir impredecible porque la probabilidad está ahí, pero un evento que de repente nadie esperaba que realmente suceda, las naciones se han visto tremendamente afectadas, las personas, las empresas, ¿no? Y eso no lo vamos a discutir porque me imagino que ya han hablado muchísimo del COVID. Entonces la idea es generar prosperidad. Prosperidad será pues progreso según el contexto que se vaya discutiendo. En algún ámbito, prosperidad va a ser contar con un celular inteligente, internet, un techo y comida. De repente, en otro contexto será contar con comida y
conexión a una persona en un diferente ámbito geográfico, ¿no? Entonces eso va a depender mucho. Luego, se entiende que el crecimiento se ha separado de la generación de la prosperidad, es decir, el crecimiento se ha enfocado tanto en el crecimiento económico y se ha olvidado de generar prosperidad, ¿no? Para lo cual se han identificado dos causas. La primera, la globalización, que es la internacionalización de los mercados, ¿no? De los diferentes mercados de capitales, mercados laborales, mercados de productos y servicios, de soluciones, etc. Y la tecnología, principalmente la tecnología exponencial, que es una que está a nuestro servicio, que en este momento está funcionando, como ser el Internet, como ser los dispositivos móviles o computacionales que podemos estar usando en este momento para tener este conversatorio, ¿no? El tema de la globalización es que ha incrementado la brecha y este sería un tema de una problemática social, ya que ha transferido trabajos globales, es decir, trabajos que requieren una poca formación y desarrollo de capacidad técnica de economías complejas a economías simples. Es la famosa terciarización, ¿no? O lo que hacen las maquiladoras. Y por el otro lado, la tecnología ha impactado, como vamos a ver en unos momentos más, al reducir la demanda por trabajos poco calificados, ya que esto lo viene haciendo a través de la robótica, a través de la inteligencia artificial o la convergencia de diferentes tecnologías. Finalmente, para cerrar este tema de la competitividad y dar respaldo de que efectivamente a nivel global estamos con una disminución o desaceleración de lo que es la productividad, si bien ha mejorado la competitividad como tal en 1.3 puntos interanuales, esto se debe principalmente a la adopción de las diferentes tecnologías de información. No obstante, y resaltamos nuevamente que estos 40 puntos en este índice de competitividad, ya saben lo que significa, ¿no? Significa personas que no tienen acceso a servicios que podrían ser considerados básicos o incluso, según la constitución del país, derechos. Ahí está el índice de competitividad global a 2019. Lógicamente, esto ya no refleja la realidad global, ya que en 2020 hemos tenido diferentes sucesos, entre ellos la pandemia, que van a modificar drásticamente esto, pero es la última que está disponible. Bolivia se encuentra en el puesto 107, habiendo caído dos espacios respecto a 2018, ¿no? Y bueno, complementar este análisis, porque es preciso aterrizar a nuestra realidad, que vean el crecimiento de la productividad y del empleo. Sí, este es en base al informe de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y vean que te presenta tres cuadrantes, uno donde has mejorado, el cuadrante 1 te presenta la mejora en productividad, pero la disminución del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que puestos se han digitalizado y ahora se han automatizado. La banca y finanzas, el sector financiero siempre ha sido muy propenso a ser muy ágil en la explotación de los modelos de negocios. Explotación no en un sentido peyorativo, sino en de buscar mayores niveles de eficiencia, ¿no? Y se ha servido de las tecnologías de información para aquello. Producto de aquello son los servicios que tenemos a disposición hoy en día. El sector agropecuario también ha implementado un poco de esta digitalización o de la implementación de tecnologías para reemplazar el trabajo humano, lo cual ha devenido en desempleo, como pueden ver. Entonces, el mejor cuadrante no es el 1, si bien te dice hemos mejorado productivamente en lo que refiere a productividad, la consecuencia ha sido que se han perdido empleos. Por el otro lado, tenemos el cuadrante 3, que te dice que no solamente has disminuido tu productividad, sino además, que no solamente has disminuido la productividad, sino esto ha implicado un aumento de empleo. ¿Qué quiere decir? Que estás haciendo menos con más. Y aquí, si se dan cuenta, están la mayoría de nuestros sectores, ¿no? Desde construcción, comercio, servicios, transporte, administración pública. Miren dónde está la administración pública, ¿no? Y, lógicamente, los servicios de electricidad. ¿Qué te está diciendo esto? Te está hablando de ineficiencia. ¿Qué quiere decir? Que con el paso del tiempo, tú has requerido más recursos financieros, humanos, materias primas, para producir menos resultados.
Y vean que lo que nos dice Hamel y Cianini se cumple. Al menos como Bolivia se cumple. El cuadrante ideal es que has mejorado tanto productivamente como en la generación de empleo, ¿no? Y vean que ahí no tenemos sectores establecidos, ¿no? O al menos no en la medida proporcional que están en los otros 3 cuadrantes. Entonces, la burocracia, que es esta tecnología organizacional que nos permite gestionar las organizaciones, podría ser, porque no vamos a atribuir causalidad a la disminución de la productividad, uno de los factores por los cuales hemos disminuido productivamente. Pero además, estamos hablando ahora a nivel global, ¿no? Esta empresa que es Gallup hace un relevamiento de información y vean, ahí el dato es muy contundente. El 85% de los trabajadores que han encuestado, para quien tenga curiosidad, le paso el informe para que vea la metodología y las preguntas, pero el 85% de las personas que tienen un empleo, un trabajo, o no están comprometidos con la organización, con lo que tienen que hacer, o peor aún, están activamente descomprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Que activamente están buscando nuevas formas de sabotear a la empresa, ¿no? Entonces, verán que solamente el 15%, es decir, 1,5 personas de cada 10 está satisfecha o está comprometida, perdón, con su empleo, con su trabajo, con su fuente laboral. No sé ustedes, pero esta de repente es una realidad que hay que cambiar. Habrá que entender el por qué, porque el humano no ha sido diseñado para ir a no estar comprometido, ¿no? Y bueno, acá vamos a analizar rápidamente, porque son conceptos que de repente, incluso si no hemos tenido la formación en gestión, los hemos experimentado ya sea como clientes, ya sea como usuarios, ¿no? Entonces, donde ustedes vean una jerarquía formal, piramidal, perdón, acá me faltó esa palabra, piramidal, de arriba hacia abajo, se trata de una burocracia. Si el poder se asigna en base a las posiciones o puestos, es decir, en la medida en que tú vas subiendo en la pirámide, tienes más poder, el puesto te asigna más poder, estamos hablando de burocracia. De nuevo, la autoridad se concentra en los niveles superiores de la pirámide y va de arriba a abajo, pero en la medida que va bajando, este poder se va diluyendo, ¿no? Las estrategias y los presupuestos se establecen en la parte superior. Es decir, ¿quién define el proceso estratégico, la planificación estratégica, el presupuesto de la organización? Es este ápice justamente denominado estratégico de especialistas que se encargan de hacer el análisis interno y externo para poder desarrollar una estrategia, ¿no? Al mismo tiempo, se desarrollan políticas, normas que tienen este fin, garantizar el cumplimiento de las acciones, de las actividades que hay que hacer, ¿no? Las funciones están estricta y estrechamente definidas. El control, hay una obsesión en la burocracia por el control, ¿no? Y es que esta se logra a través de la supervisión, razón por la cual tú empiezas, a medida que vas creciendo, a añadir cada vez más niveles de control, de jefatura, de supervisión. Estableces cada vez mayores lineamientos normativos, reglas de lo que está permitido y no está permitido, y también sanciones, porque la burocracia no tolera que te salgas de línea, ¿no? Asimismo, los gerentes asignan las tareas y evalúan el desempeño. Hay una competencia interna que podría verse afectada por diferentes factores, como favoritismos políticos, por la promoción de estos puestos, es decir, ascender en la pirámide. Y finalmente, la compensación, más que con la competencia, se relaciona con el cargo que tú tengas, ¿no? Si te ha tocado estar en el fondo de la pirámide, lo más probable es que quizás la compensación sea baja independientemente de la contribución y de la capacidad que tú hayas demostrado como persona.
Entonces, para ir cerrando esta solución, este primer punto, nuestras organizaciones, en su mayoría, no digo que todas, pero en la mayoría, son inertes, incrementales y desarmadas. ¿Por qué? Porque se han centrado y la premisa parte, recuerden de esa primera frase de la burocracia va a funcionar entre más deshumanizada sea. Para esto tú apelas a procedimientos, normas, castigos, etcétera, ¿no? Ahora, esta es una de las principales consecuencias de, no diría solamente de la corporación, sino de la organización grande, ¿no? Y han estado tanto tiempo ahí y están en todas partes. Si yo me voy del sector público al sector privado, de repente decimos lo mismo con algunas particularidades, algunas reglas que se cambian, pero al final es lo mismo. Que decimos, bueno, es así como funciona el mundo y no va a dejar de funcionar así. De repente el que pretende cambiar esto está mal de la cabeza. Tal vez, ¿no? Lo más chistoso es que al final esta tecnología de la burocracia ha sido creada por nosotros como humanos para obviamente desarrollar esta gran tecnología que es la organización y poder llegar a la consecución de resultados en cualquier ámbito, ¿no? La ironía es que estas dejan poco espacio para el coraje de qué, de lanzar una idea, de contestar una idea con la cual uno no esté de acuerdo, o de desarrollar un nuevo producto o servicio, ¿no? No dan lugar a la intuición, todo es en base a evidencia, en base a datos, pero datos para lograr qué, ¿no? Ni qué decir del amor, ni qué decir del amor con ese dato de Gallup de que el 85% o no está comprometido o está activamente descomprometido con la organización, lo más probable es que sean o indiferentes o todo lo contrario, ¿no? Y la alegría. Alguna vez me ha tocado conversar con un profesional donde le pregunto, oye, ¿y qué tal este rubro? Voy a hacer alusión al rubro ni a la organización, pero la respuesta, jóvenes, ha sido esta, ¿no? Te acostumbras. Creo que alguien que está muy orientado al servicio y que gran parte de su día activo lo pasa en el trabajo, que te diga, te acostumbras, es que quizás caes en uno de estos, o no estás comprometido o estás activamente descomprometido. Y qué decir del arte, el arte de poder crear cosas, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a nuestras organizaciones? Y es algo que creo, y díganme loco si no es así, están incapacitadas justamente por su inhumanidad. La ironía es que nosotros como humanos las hemos creado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Ante esto, como les digo, ya han venido, no es algo de 2020 como consecuencia del coronavirus y las nuevas tecnologías, ¿no? Es algo que management, gestión lo ha venido trabajando ya desde hace buenos años, pero pasa que esta estructura de poder, que es la burocracia, es realmente difícil de deshacer. Es decir, es realmente difícil de empezar a deconstruirla. Una alternativa es la que les voy a presentar hoy día, que es la organización humanocéntrica, de la cual nosotros vamos a desarrollar lo que vendría a ser la tan cuestionada humanocracia, ¿no? Y bueno, empecemos. Entonces, ¿recuerdan cómo habíamos visto cómo el automóvil ha ido evolucionando, cómo el automóvil, el teléfono móvil y el reloj han ido evolucionando? Y hemos visto cómo en realidad, si bien había una primera versión de la tecnología organizacional que vendría a ser la burocracia, quizás sí ha tenido innovaciones incrementales, pero drásticamente no ha cambiado mucho, ¿no? Es ahí donde como les digo, me faltó ahí el diagrama organizacional de la pirámide, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes van a poder identificarlo. Pero ahí les presento una empresa china, que es Haier, ¿no? Y que me llama la atención porque su diagrama organizacional pone en evidencia unas nuevas corrientes y nuevas tecnologías organizacionales que quizás no son tan populares, pero que son alternativas a la conocida burocracia. En ese sentido, tenemos, este es el diagrama organizacional o la estructura organizacional de Haier. Vean que no hay una pirámide y que al centro, perdón,
al centro, están los diferentes usuarios de los diferentes productos y servicios que ofrecen, ¿no? Entonces tienen alrededor estos famosos nudos que vienen a representar de alguna forma apoyo para los equipos autogestionables, ¿no? Cada uno de estos equipos realiza su propia planificación, diseña sus propias estrategias. Obviamente, esto está integrado a el propósito mayor de la empresa Hire, pero son estos equipos quienes definen su presupuesto, definen su forma de evaluar, definen a quiénes y cómo van a contratar y definen cuándo despedir o no a una persona. Entonces, vean que sí, ustedes pueden decir, pero licenciado, es lo mismo, acá tiene nodos de diseño, de producción, nudos, perdón, de producción y de actividades administrativas. Sí, pero lo interesante es que cada uno de estos equipos tiene la facultad para tomar decisiones respecto a cualquiera de estos. Si el equipo decide, puede decidir no utilizar ninguno de estos apoyos, ninguno, ni de ventas, ni de recursos humanos, ni de producción. Puede agarrar y decir, no, nosotros como equipo vamos a desarrollar nuestro propio know-how y conocimiento o lo vamos a subcontratar de otra empresa. Pueden hacerlo, es una práctica que esta empresa estimula, ¿no? Y con esto, con esta nueva tecnología, que quizás no es tan popular hoy por hoy, es que les presento a los autores a los que acuñan este término de humanocracia, que son Gary Hamel, a la izquierda el profesor Gary Hamel y a la derecha tenemos al profesor Michael Zanini, ¿no? Lo que más me gusta de esto es el planteamiento que traen. Porque ustedes podrían decir, pero licenciado, ya la burocracia funciona, ¿para qué nos vamos a hacer? Porque como han podido ver, no nos hemos quedado con la primera versión del automóvil, que era bastante insegura. No nos hemos quedado con la primera versión del celular móvil. Entonces, ¿por qué deberíamos quedarnos con las primeras versiones de gestión organizacional? Con las primeras versiones, perdón, de tecnología en gestión organizacional, ¿no? Bueno, acá el planteamiento inicial de humanocracia es que es posible generar organizaciones que sean grandes, es decir, cuando decimos grandes, que superan los, los 499 empleados, ¿no? Realmente grandes, y que sean rápidas, porque una característica te dice, a medida que vas creciendo, te haces más lenta y entras en una dinámica de elefante, lo cual te garantiza de que si hay un cambio abrupto, lo más probable es que mueras, ¿no? Además, me dice que el eliminar la estructura o la burocracia puede generar también una organización disciplinada, empoderada, perdón por el error de tipeo, eficiente. Me dice, puedes incluso llegar a niveles de eficiencia mayores de los que te garantiza burocracia. Y emprendedoras, que es una de las respuestas, de las principales respuestas que tenemos para las diferentes problemáticas que venimos enfrentando, ¿no? Ahora, a diferencia de la burocracia, donde te planteaba que hay que deshumanizar, la idea de humanocracia y una organización humanocéntrica viene del diseño organizacional para establecer lo siguiente. ¿Cómo puedo yo, como empresa, como institución, como organización, maximizar la contribución humana? No estoy diciendo el empleo del humano, sino la contribución que me pueden dar las personas que responden a mi organización, ¿no? Además, si nosotros decidimos adoptar humanocracia, tenemos que empezar a deshacer uno de los pilares, quizás, del proceso administrativo, que es el control. Ustedes dirán, ¿y con qué entra en vez del control? La confianza. La confianza en tu personal. Y es por las dos partes. Yo voy a brindar la confianza como organización para que se establezcan autónomamente sus objetivos, sus estrategias, su presupuesto. Por el otro lado, yo como personal de esta organización tendré que honrar esta confianza dando lo mejor de mí, porque se me ha facultado para la toma de decisiones, se me está reconociendo como humano en sus diferentes dimensiones. Y no se me toma como un engranaje más de yo vengo y ejecuto, funciona A, B, C y se acabó. No. Entonces, es de los dos lados.
Ahora, obviamente, obviamente lo que les estoy planteando es una imagen como la que pueden ver en pantalla. Para quienes no lo han visto, es el Señor de los Anillos, ¿no? Es cuando Aragorn va y se enfrenta al ejército de Mordor con unos 200 locos ahí a más de 10.000, ¿no? Sí, efectivamente, deshacer la burocracia significa deshacer las estructuras tradicionales de poder. Significa construir algo, una organización, que dan a las personas la oportunidad de prosperar, de sacar lo mejor de sí. Hasta este momento yo pensaba que la autogestión era lo único, pero una tecnología es el diseño organizacional. ¿Qué diseño nosotros podemos dar para que se propicie la autogestión? ¿No? Ahora, si nosotros vamos al diseño de las organizaciones, vamos a tener que hablar de las fuentes laborales y de lo que nos decía el informe del Foro Económico Mundial, donde te dice que van a haber trabajos locales, es decir, trabajos que requieren una alta especialización en algún ámbito, ¿no? O una compleja, o habilidades complejas para desarrollar las tareas, como por ejemplo en la consultoría, el diseño, ya sea gráfico o el diseño de soluciones, entre trabajos que no son fácilmente exportados, a diferencia de los globales, ¿no? Los trabajos globales podrían ser por estos manuales que no requiere o no tienen eh, una compleja composición de habilidades, es decir, las habilidades no son tan complejas y que además están sujetas a dos amenazas, la globalización, es decir, que yo voy, le pago a gente en otro país porque es más barato para que hagan esas tareas, o por el otro lado, utilizo tecnología exponencial que te va a reemplazar y que a la larga es más barata porque a la máquina no hay que pagarle la carga social, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se pretende, y creo que Humanocracia va a tratar de reflejar, es que a diferencia de burocracia, donde la pregunta que trata de hacer es, ¿cómo puedo hacer que mi sistema organizativo sirva mejor a la organización? Es decir, ¿cómo puedo emplear mejor al humano? ¿No? Recuerden el planteamiento inicial de Weber, donde nos dice, hay que deshumanizar. Mientras que Humanocracia, como planteamiento fundamental, te dice qué tipo de organización obtiene y merece lo mejor que los seres humanos puedan dar. Es decir, qué tipo de organización va a brindar las condiciones, va a brindar algunas estructuras, estrategias, o lo que ustedes planteen, tal que el humano va a poder dar y sacar lo mejor de sí. ¿Qué características tendrán? ¿No? Y ahí es bien interesante porque te dice, asumiendo que esta pirámide de alguna forma evidencia las capacidades o cualidades que tiene que tener un trabajador, cualquiera que sea el ámbito, te dice en las primeras cuatro que vemos en los dos niveles iniciales, que son estos, acá la burocracia a través de normas, a través de la autoridad lineal, a través de la autoridad de mando, la cadena de mando, logra resultados realmente, realmente extraordinarios, ¿no? A través de la obediencia, la diligencia, la pericia o especialización que pueda tener una persona. Pero, si ven, en lo otro no hay una norma, no puedo agarrar y yo decir, bueno, a partir de esta resolución administrativa, mi personal va a tener iniciativa, tienes que tener iniciativa. No, lo propio con la creatividad, y mucho menos con el coraje. Lo que pasa, jóvenes, es que estos últimos tres, al igual que otros factores que nos hacen muy humanos, no pueden comandarse, no puedes normar cuánta creatividad va a tener la persona en tu empresa, no puedes normar cuánta iniciativa, y mucho menos cuánto coraje, ¿no? El tema de esto es que estos son regalos, tomándolo como capacidades que tienen las personas que van a decidir darlas o no a la organización. Si nosotros vemos a una doctor o una doctora que está tan comprometida o comprometido con su trabajo que tiene un paciente que de repente no tiene solución y empieza a indagar, investigar más
más tratamientos, más allá de los que están en su libro, en su norma. Eso quiere y te habla de una persona que está muy comprometida, no solamente con su puesto, sino con lo que está haciendo la organización, ¿no? Entonces, ahí la idea es que como gerentes de este nuevo tiempo que sufre grandes cambios, que son abruptos, es preciso reconocer que cada vez los tiempos son más complejos. Es decir, nos enfrentamos a mayores niveles de incertidumbre y nos enfrentamos a mayores variables que están fuera de nuestro control, ¿no? En este sentido, primero hay que reconocer que como gerentes o como máximas autoridades ejecutivas o incluso como presidentes de alguna nación, al final somos humanos y no vamos a poseer todo el conocimiento o el conocimiento suficiente para responder a todos los resultados establecidos. Ahí hay un gerente mucho que me gusta, perdón, hay un gerente que me gusta mucho que es Jack Welch, el ex gerente de General Motors, donde justamente tenía esta filosofía, ¿no? Yo reconozco y además en mi consejo directivo tengo que tener a personas mucho más inteligentes y mucho más capaces que yo, porque así vamos a poder enfrentar los problemas de la empresa. Entonces, en vez de procurar hacernos a esta figura mesiática de yo puedo todo, yo lo sé todo, yo voy a resolver todo, hay que optar por otra alternativa. Y eso es lo que trae humanocracia, ¿no? Usar lo que somos, lo que sabemos, ¿no? Para dar forma a un entorno, ¿sí? Para brindar las condiciones necesarias para que las personas puedan sacar lo mejor de ellas y contribuir así al propósito organizacional. Ahora, ya sabemos que es una organización centrada perdón, humanocéntrica, es esa que se pregunta cómo puedo brindar las condiciones que maximicen la contribución, la entrega de mi personal. Y ahí no va a hablar de procesos, no va a hablar de estrategias. Humanocracia se centra en los principios. Y los principios son los fundamentos sobre los cuales se puede construir una nueva tecnología, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Ustedes podrían hacer una construcción sin las fundaciones correspondientes, pero lo más probable es que cuando venga una tormenta, cuando venga alguna externalidad negativa, esa construcción se caiga. Entonces, humanocracia se centra muchísimo en, primero, reconocer que no hay una única forma de regentar y de implementar tecnología en una organización, pero te reconoce principios de estas empresas que cada vez son más, que han dado avances en lo que significa el deshacer la burocracia y el implementar la humanocracia, ¿no? El primero es este principio de sentido de propiedad, ¿no? O perdón, de cultura de propiedad. ¿Qué quiere decir? Que se le brinde al personal una cultura donde él se sienta dueño de su puesto, de la empresa. ¿Por qué? Porque esto tiene estrecha relación con un efecto cognitivo que sugiere que nosotros valoramos mucho más aquellas cosas sobre las cuales hemos desarrollado un sentido de propiedad. Es decir, si yo les intento vender mi bicicleta, lo más probable es que yo asigne un sobreprecio. ¿Por qué? Porque es mío. Y como es mío, voy a incurrir en mayores esfuerzos, mayores quizás riesgos en su valoración, ¿no? Y bueno, para dar esto en las empresas, en las organizaciones, hay que partir de una tecnología que ya viene existiendo hace más de 20 años, que es el empoderamiento. Pero el empoderamiento tiene dos caras. Es facultar a las personas para que tengan, justamente va de la mano de la redistribución de la autoridad, los facultas para que tomen decisiones que concierne a su ámbito, a sus funciones, a su área, lo que ustedes quieran, pero también tienen que tener la capacidad de estas personas que han sido empoderadas de responder por las consecuencias de estas decisiones, ¿no? Pasa que muchas veces solamente queremos que es el empoderamiento y la facultad de tomar decisiones, pero cuando hay consecuencias negativas no nos hacemos cargo de ello, ¿no? Pero para empezar a operacionalizar este principio de propiedad, el
empoderamiento y la redistribución de autoridad son acciones que van a reforzar este principio. Asimismo, este sentido de propiedad, un plan de participación de los beneficios de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a decir, ok, si yo doy más de mí, si yo me quedo más y logro mejores resultados, gana la empresa, y si gana la empresa, gano yo, ¿no? Es un esquema de ganar, ganar. Asimismo, procurar desagregar grandes grupos, y cuando digo grandes, son grupos de mayores de 50 personas, en equipos pequeños que puedan autogestionarse, quizás equipos de hasta 12 personas. Asimismo, tratar y procurar de apoyarse tanto en la tecnología organizacional como en la tecnología digital para minimizar los gastos generales y administrativos, así como el uso de los KPIs, ¿no? Los indicadores claves de gestión. Porque muchas veces, si nos vamos a un puesto de cualquier entidad del sector financiero, un puesto tiene sus KPIs, el cajero tiene sus indicadores claves de gestión y él los tiene que cumplir. Es decir, para un tipo de transacción tiene un tiempo asignado para el cual puede hacerlo mejor o puede hacerlo peor. Entonces hay esta obsesión de, oye, tengo que cumplir el resultado, que me voy, que el costo de centrarme tanto en el resultado y en el objetivo únicamente, o en el indicador, ¿verdad? Es que me olvido de oportunidades que podrían estar dándose en mi entorno, ¿no? Llevar la toma de decisiones a los equipos de primera línea. Esto sugiere que los equipos tengan la autoridad para poder gestionarse, como hemos visto en el ejemplo de la empresa Haier. Y finalmente, asegurar el rendimiento, que si el rendimiento del equipo es superior al promedio, entonces la recompensa también, ¿no? Otro principio es este de mercado, que plantea lo siguiente, que te dice que, en primer lugar, el mercado va a reconocer, este principio de mercado va a reconocer que la centralización en la toma de decisiones presenta grandes limitaciones. Mucho más para un mundo que es cada vez más complejo, más impredecible y que cambia de manera muy acelerada. Se apoya mucho en la inteligencia colectiva, es decir, la estrategia que se pueda decidir o la asignación de recursos que venga dada por lo que ha considerado la organización como tal y no así solamente un selecto grupo de personas. Acá quizás hacer la distinción de que las personas que contribuyen a esta inteligencia colectiva son porque quieren y pueden contribuir, independientemente del puesto que estén desempeñando. Asimismo, es importante prestar atención a los factores que puedan distorsionar la asignación de recursos, como podría ser un favoritismo político o un anclaje de repente en que yo como gerente de producción he empezado una línea de productos que ya el mercado me está mostrando que de repente ya no lo quiere tanto, pero por este cariño que le tengo, este anclaje que tengo, yo le sigo dando cada vez más iniciativa para que, más recursos, más plata para que se hagan innovaciones que les permita retomar su lugar perdido en el mercado. Luego tenemos el impulso de iniciativas de innovación, cualquiera que sea esta, ¿no? Ya sea una disruptiva, una de creación de mercado, una de eficiencia, una innovación incremental a partir de financiamiento, ¿no? Luego viene el principio de meritocracia, que esto se ha de repente mal utilizado en estos últimos tiempos, porque meritocracia ha pasado a ser quien sabe jugar el juego, ¿no? Más de demostrar la capacidad como tal en cancha. Entonces, humanocracia lo que hace es decir, busca apoyarse en la meritocracia a partir de reemplazar esta jerarquía piramidal en base al puesto, a la antigüedad, favoritismo político o alguna cosa así, a través de una jerarquía orgánica. ¿En qué consiste esta jerarquía orgánica? Esta jerarquía orgánica se va armando autónomamente a partir de las contribuciones que pueden hacer las personas y los grupos o equipos de trabajo que se vayan formando, ¿no? Es decir, no va a tener más poder el que está arriba en la pirámide. Quien va a tener más poder es el que contribuya de mayor forma a la organización. Asimismo, otra práctica que puede ayudar a operacionalizar este principio es empezar a desarrollar la evaluación entre pares de la manera más transparente. Es decir, que personal que comparte o que ejecuta funciones similares se evalúen mutuamente
y de la manera más transparente para que puedan sentir esta presión en el sentido de dar lo mejor. Si él apoya, yo también puedo, ¿no? Luego, disminuir la compensación únicamente en base al título y orientarla más hacia la contribución de cada persona, de cada equipo de trabajo y hacia los resultados de justamente lo que veníamos discutiendo, la evaluación entre pares, ¿no? Brindar a los equipos la autoridad suficiente para que puedan decidir cuándo, mira, esta persona o este grupo no es productivo y ha demostrado incompetencia, así que vamos a retirar de la empresa, ¿no? Y bueno, brindar diferentes oportunidades para que los individuos puedan volverse meritorios de promociones. Promociones, si estamos hablando, pero licenciado, promociones de subir en la pirámide, posiblemente si es que están todavía implementando, están entre un híbrido entre la burocracia y la humanocracia, pero si no, promociones en el sentido de mayores niveles salariales o mayores compensaciones o mayores niveles de autoridad para que se tomen decisiones respecto a otros ámbitos que quizás en un principio no se tenían. Luego hay un principio de comunidad y es lo que Peter Thiel llama, ¿no?, las famosas mafias a los emprendimientos. Una ventaja especial que tienen es que si ustedes consolidan una mafia entendida no como esta organización criminal, sino como este sentido de lealtad que hay entre miembros y para con el propósito que tiene este emprendimiento, ¿no? En ese sentido, algunas prácticas que pueden permitir operacionalizar este principio de comunidad, es decir, yo soy, no trabajo, yo soy UNSA, yo soy, ¿qué les digo? Sony, yo soy Samsung, es muy diferente a decir, yo trabajo para la UNSA, ¿no? Yo trabajo para la caja, yo trabajo para el ministerio, ¿no? Entonces, para empezar a desarrollar este sentido de yo soy y de comunidad, es preciso definir un propósito genuino. Y aquí hay un ejercicio que me gusta hacer mucho con mis estudiantes, que es, les pregunto, ¿cuál es la misión de nuestra carrera o de la universidad? Y no solamente con mis estudiantes, sino en realidad es un ejercicio que hago con diferentes partes o diferentes personas de diferentes empresas. Y ahí lo más interesante es las respuestas, que son dos, generalmente, ¿no? En su gran mayoría es, mira, sé que tiene que ver con profesionales, sociedad, una cosa así. O te las repiten de memoria, pero no hay un significado, ¿no? Es como definir propósito genuino que viene a la organización, ¿sí? Pero no has internalizado el, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar esta lógica de la fórmula de misión y visión de ser y somos, o perdón, somos y ser correspondientemente, a ¿para qué está la organización en este mundo? ¿No? ¿Cuál es su propósito? Y no me digan que es lucrar, porque eso ya no funciona en estos tiempos únicamente, ¿no? Entonces, tener un propósito como el que tiene Google, como el que tiene Tesla, ¿no? Google, por ejemplo, es democratizar el acceso de la información y la organización de la información en el mundo. Ufa, ¿no? Agarras y la persona que trabaja en Google te agarra y te dice, sí, yo estoy ayudando a eso. Yo estoy ayudando a que tengas acceso a la información. Ufa, caramba, eso es algo que de repente va a ser mucho más fuerte para motivar el comportamiento, más incluso que una, ¿qué les digo? Que un bono económico, ¿no? Eh, Establecer canales de comunicación abiertos e información abierta, información transparente, ¿no? Es decir, que la gente pueda ver cuánto gana su par, cuánto ganan los de otro departamento, los de otro país, ¿no? Y no debería haber recelo en este sentido porque, recuerden, la compensación va a estar en función a la contribución que tú hagas como persona, con las capacidades y con lo que tengas para la organización. Luego está un tema muy importante y que sapos, sapos no como ranas, sino los dejo ahí en el chat, que esa empresa, que ha sido adquirida por Amazon en 2009, ha tenido grandes avances, ¿no? Y es un clima de seguridad psicológica, es decir, un lugar donde la gente no tenga vergüenza
de ser quien es, de que pueda atraer no solamente a su racional, sino también a su irracional, que pueda atraer a su parte espiritual, a su parte masculina, a su parte femenina, a su parte espiritual, a su lugar de trabajo, ¿no? Porque recuerden, humanocracia se centra en cómo hacemos que la persona dé lo mejor de sí, porque quiere, no porque la estoy obligando, porque quiere, ¿no? Entonces, el clima de seguridad psicológica es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque un clima de seguridad psicológica va a ser un lugar donde no me voy a sentir juzgado, donde me voy a poder equivocar, donde voy a poder desafiar posiciones de repente del líder del equipo sin que haya resentimientos o represalias, entre otros. Lo propio, el principio de comunidad, que es la promoción de la autogestión, es decir, que cada individuo dentro de la organización tiene un lineamiento de qué es lo que tiene que hacer, pero constantemente está actualizando, oye, ¿cómo puedo contribuir más? No tengo que esperar a la sanción, no tengo que esperar a una norma. En realidad, gran parte de estas empresas no tienen un marcado que utilizan humanocracia, no tienen el marcado de asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en confianza, ¿no? Y bueno, también promover el accountability, ¿no? Este deber de responder entre pares, ¿no? Y objetivos colectivos. Finalmente tenemos los últimos tres principios, que vendría a ser este principio de apertura, que es muchas veces cuando entramos Sí. a trabajar en un lugar o una organización que presenta burocracia, no cuestionamos el por qué las cosas funcionan como funcionan. O peor aún, si las has cuestionado, te dicen equipo que gana no se toca, ¿no? Entonces, ahí estas organizaciones que implementan humanocracia, que pretenden que el humano pueda ser más humano y pueda llegar a la mejor versión de cada uno, desafían constantemente los supuestos examinados, ¿no? De por qué hacemos esto así. Podría ser de esta otra forma y nadie se enoja y no hay egos lastimados, ¿no? Luego, este tipo y esta configuración, esta tecnología organizacional presta mayor atención y detalle a tanto los cambios abruptos como los que nos ha tocado vivir, como el coronavirus, como aquellos que son imperceptibles. De repente, la mejora de la computación, de la capacidad de cómputo, ¿no? Procuran evitar caer en una cámara de eco, que es decir, que se mantiene una posición y esta se va repitiendo porque los perfiles entre las personas y por la cultura quizás solamente aceptan. Por ejemplo, viva el Bolívar, viva el Bolívar, viva el Bolívar, todos son bolivaristas, ¿no? Si hay un stronguista, pues ya lo googleamos y lo hacemos renunciar por ser stronguista. No, la idea de estas organizaciones es que hay muchísima diversidad y se abre, ¿no? A tener diferentes perspectivas del mundo, de diferentes perspectivas de la humanidad para que puedan contribuir a la organización. Asimismo, hace inversiones en la capacidad de desarrollo, en el desarrollo de las capacidades creativas. ¿Qué quiere decir esto? La creatividad, jóvenes, al igual que un músculo en cualquiera de su cuerpo, como ser el abdominal, es algo que viene cuando nos formamos. Ahora, el hecho de que lo entrenemos o no, eso es otra cosa. Como individuos, nosotros podemos entrenar el abdominal o no, y tendrá sus respectivas consecuencias, y pasa lo mismo con la creatividad, ¿no? Así que no se crean por un instante ese cuento de, no, mi hermano es el creativo, él es el artista, él hace esas cosas, yo soy el analítico. No, todos tenemos esta capacidad y hay que desarrollarla y ponerla al servicio, ¿no? Adopta una estrategia abierta, que esto tiene que ver mucho con la inteligencia colectiva, es decir, 100 cabezas van a pensar mejor que una. Luego está un principio que es una tendencia a partir de 2010, que es la experimentación, ¿no? Con este movimiento del Lean Startup, el principio de experimentación. Te dice, mira, en un mundo tan complejo, y eso es lo más curioso de la situación que quizás estamos viviendo, nuestras autoridades, nuestros gerentes, nuestras máximas autoridades ejecutivas, los castigamos. Y es que en realidad no hay una respuesta correcta. Obviamente, cuando has hecho todo lo contrario de correcto, tiene que haber una rendición de cuentas. Pero en estas épocas donde la complejidad es mayor, donde hay mayor incertidumbre, una de las mejores herramientas que puede utilizar una organización para enfrentar esta incertidumbre es la experimentación. Es decir, qué funciona y qué no. ¿Qué me va a desarrollar un nuevo mercado y qué no? ¿Qué me va a desarrollar nuevas capacidades y qué no? ¿No? Y ahí se da lugar a la exploración.
Al mismo tiempo, esto tiene que ir acompañado de políticas para que se fomente la experimentación entre el personal, entre los equipos. Por lo cual es necesario que se desarrollen capacidades de experimentación, ¿no? Es decir, cómo tú mides la efectividad de un experimento, qué factores hay que tomar en cuenta, qué técnicas e instrumentos hay. Y lo más interesante es que estos experimentos tienen que ser ágiles y baratos para la organización, ¿no? Asimismo, se tendrá que tener como Amazon una plataforma donde el personal pueda agarrar, pedir hasta $1,000, me parece que era el último dato que tenía, $1,000 para hacer un ejecutivo, perdón, un experimento. Y estos $1,000 jamás podrían volver, no necesariamente necesita un retorno a Amazon, pero lo que necesita es, yo he hecho esto, esto no sirve y esto podría servir. Capitalización del aprendizaje. Y finalmente, acá sí importa mucho la figura del líder de equipo para hacerlos responsables de la ejecución de experimentos, ¿no? Es necesario empezar a estimular esta cultura de experimentación. Finalmente, el principio de la paradoja, que es muy cortito, que es practicar justamente el pensamiento paradójico, que es decir, es y no es al mismo tiempo, ¿no? No tiene que ser o blanco o negro. Puede ser ambos y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Es como respirar, entre más tú inhalas, más exhalas. Eso es el pensamiento paradójico. ¿Y por qué viene acá con este principio? Porque muchas veces, y ahí la explotación de un modelo de negocio, es decir, centrarnos tanto en la burocracia y en los factores que están bajo nuestro control, nos hace olvidarnos, quizás aislarnos de los factores que están fuera y de la incertidumbre a la cual estamos expuestos, ¿no? Entonces la desbalance es tremenda porque solamente nos centramos en aquellos factores sobre los cuales tenemos certeza. No, hay que hacer un equilibrio. Y esto va a implicar que sí, efectivamente, estén incómodos porque vamos a estar en condiciones de incertidumbre. Para lo cual hay una tecnología adicional que no la vamos a revisar, solamente voy a hacer mención, que es la gerencia ambidiestra, ¿no? El poder explorar y explotar al mismo tiempo. ¿Por qué esto es paradójico? Porque lo que es bueno para explotar, para eficiencia, no es bueno para emprendimiento. Y viceversa. Es por eso que hacer esos dos al mismo tiempo requiere esta tecnología particular, ¿no? Que como les digo, es algo de lo que hablamos en una de las materias en las cuales soy regento, pero de la cual no vamos a indagar en este conversatorio. Bueno, entonces, ya sabemos que es una organización humanocéntrica, ya sabemos cuáles son los principios que la rigen. Además, hemos visto algunas prácticas que podrían operacionalizar según la naturaleza, el rubro y la industria. Y ahora vamos a ver brevemente algunos desafíos que encara esta posición de creer que hay una tecnología organizacional que pueda trascender la burocracia, ¿no? Bueno, la burocracia parte de un paradigma donde los seres humanos únicamente se los toman como factores de producción y están encargados de producir bienes y servicios. Ese es el planteamiento, ¿no? El segundo nivel de este esquema plantearía un problema donde el problema de la burocracia es que se pretende maximizar la eficiencia operacional, ¿no? Esto quiere decir que no toleres errores y que todo tu diseño organizacional, toda tu tecnología va a estar abocada a eso, a no tolerar errores y a disminuir el desperdicio. En un tercer nivel vendrá pues el principio como tal, que es maximizar la eficiencia a través de ¿qué? De las 4 características fundamentales de la burocracia, que es la estratificación, la formalización, la especialización y la estandarización, ¿no? Estos aspectos ustedes de alguna u otra forma ya lo han visto, pero para hacer mención son aquellos que deshumanizan plenamente a la empresa, a la organización. La idea es pasar de un problema que solamente ve a los seres humanos como factores de producción a humanocracia, donde el paradigma es que los seres humanos son espirituales, emocionales, irracionales, y los queremos así en el lugar de trabajo, íntegramente. El problema que plantea humanocracia es cómo pueden generarse organizaciones que merezcan y saquen lo mejor de las personas, las mejores versiones de las personas, ¿no? Por ejemplo, van a ver y conocer ustedes, ojalá les toque experimentar que cuando ustedes han ingresado a una organización, ha pasado un tiempo y salen siendo pues
¿qué les digo? En la analogía, unos maestros cinta negra, super saiyajines, respecto a la persona que ingresaba a su organización. ¿Por qué? Porque ha habido esta dinámica. Saiyajines en qué sentido? En la capacidad, en un sentido de responsabilidad, en la aplicación práctica de resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, los principios son los que hemos mencionado antes, ¿no? Estos que dan lugar a la organización humanocéntrica. El principio de propiedad, de una cultura de propiedad, el principio de comunidad, de meritocracia, entre otras que ya hemos revisado, ¿no? Cayendo a nivel, vamos a los procesos y la burocracia plantea que se fundamentan los procesos en base a la fijación de objetivos, la asignación de recursos, diseño de puestos, evaluación del desempeño y competencia. Ustedes, en líneas, es el proceso administrativo, ¿no? Y las prácticas vienen dadas por la definición estricta de KPIs, de indicadores claves de gestión. Es decir, tú me tienes que hacer esta tarea en 20 minutos y no más, porque eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Eso es lo que dice la administración científica. Eso es lo que dice el procedimiento, ¿no? Y en cuanto al desempeño, te sugiere que si tú aplicas todo lo anterior, lo que tú vas a maximizar como empresa, como organización, es la alineación organizacional, que está muy bien, y el control, ¿no? Pero para humanocracia, los procesos vienen a ser la redistribución de la autoridad, porque, perdón, Yulisa, no sé si tienes alguna pregunta, perdón, no escuché bien. ¿Sí? Bueno, me parece que estamos teniendo ahí una interferencia. Unos segunditos. Si podrían silenciar, por favor, sus micrófonos, les agradecería. Pero bueno, en ese sentido, vamos al tema de procesos. Perdón, ¿qué es la redistribución de la autoridad? A diferencia de la fijación de objetivos y el proceso administrativo, es redistribuir la autoridad porque reconocemos que el gerente ya no es esta figura mesiática que nos va a salvar, ¿no? Sino que el mundo ha cambiado tan drásticamente que requiere lo mejor de todos nosotros, ¿no? Para eso nos vamos a apoyar en la evaluación entre pares, la experimentación y la generación de un clima de seguridad psicológica. En cuanto a las prácticas, perdón, vamos a pasar de una toma de decisiones quizás muy centralizada a una que sugiere lo contrario, ¿no? A una lógica de aprendizaje continuo. ¿Qué quiere decir aprendizaje continuo? Que constantemente estás tú aprendiendo y desaprendiendo para poder responder a las nuevas situaciones que te presenta la realidad. Que está bien fallar constantemente, ¿no? Siempre y cuando este sea ágil, y de alguna forma empodere ya sea a la organización o a la persona, y la práctica del pensamiento paradójico. Finalmente, en cuanto a desempeño, lo que se busca es que la humanocracia maximice la contribución de las personas hacia la organización, ¿no? Es decir, deja de verlos como un simple elemento más y ojalá crear un entorno organizacional donde la persona pueda sacar todo de sí. Y es más, que no solamente pueda, sino quiera hacerlo. La idea es pasar de una lógica de esta, como hemos visto, ¿no? El caso de reestructuración de la razón, donde se despide a 93 trabajadores de la noche a la mañana. Y es bien interesante porque cuando sale esto, no, te dice, hay una perdón, inevitabilidad e imprevisibilidad. Es quiere decir, no esperábamos el coronavirus y bueno, tenemos que deshacernos de esta gente, ¿no? Es forzada por situaciones externas, que quiere decir, no depende de la empresa, y hay una reestructuración en toda la empresa. Esto es carácter inmediato y da cuenta que los afectados habían sido
¿Y qué es lo que pasa? Al día siguiente van al Ministerio de Trabajo y se arma todo un show mediático, pero más allá es este sentido de, mira, ni la organización te ha tratado de dar las condiciones para enfrentar esta situación dura que nos ha tocado vivir a todos, ni tú como persona quizás has tratado eh, de ayudar o contribuir a esto, ¿no? Y por lo cual has tenido que apoyarte en la norma para la reinserción. Lo último que le había seguido, el último seguimiento que le había hecho a este caso era que sí, efectivamente se habían reincorporado a estos 93 trabajadores en la razón, pero se imaginan volver a un lugar a la fuerza, es decir, esta empresa te está aceptando nuevamente porque la ley le ha pedido, no porque quiera, ¿no? Y eso es muy duro. Lo propio con los tres ministerios que en esta gestión se han deshecho, o en el sentido de que han pasado a dependencia de otros ministerios y se han liberado recursos, ¿no? La lógica es pasar de lo que hemos visto, ¿no? Una reestructuración a un caso como este, que es Barry Wemiller. Con esto ya vamos a cerrar la charla, que es en 2008, esta empresa manufacturera enfrenta algo muy parecido, porque tenía la crisis, es estadounidense, tenía la crisis financiera y pierden un cliente que significaba 10 millones de dólares menos en su proyección de ingresos. Es interesante porque el gerente agarra y dice, yo no creo en contar números, yo creo en contar corazones. Y es bien interesante porque es muy transparente en cuanto a la situación de la empresa. Y les dice, bueno, la estrategia que hemos tomado es la siguiente, es plantear, no hemos perdido este cliente. Lo que nos podría salvar de caer en déficit es que hagamos un recorte de personal, pero eso tiene sus consecuencias negativas, tanto en los que se han ido como en los que se han quedado. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a armar un sistema de vacaciones obligatorias sin pago, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada mes, de las 4 semanas que tiene un mes, una de estas se tiene que tomar obligatoriamente y no les vamos a pagar, lo cual va a permitir reducir los costos para que enfrentemos aquí. Es bien interesante porque con esta filosofía y con este enfoque, lo que ha podido hacer esta empresa es no solamente compensar los 10 millones de dólares que habían perdido por el cliente, sino han logrado un ahorro de 20 millones de dólares. Y ha sido bien interesante cómo la gente ha podido responder entre esto. Había gente que por la situación que vivía podía costearse el tomarse quizás no una, sino 2 o hasta 3 semanas de vacaciones sin paga. Y entre el personal empezaron a negociar. Y había gente que quizás no podía costearse el tener esas semanas sin paga. Entonces se han empezado a ayudar colectivamente y entre pares. Y si no me creen, vean a Simon Sinek, que ya les dejo el enlace ahí en el chat para que en este caso, ¿no? Que me ha parecido realmente extraordinario, un lugar donde tanto organización como personas dan lo mejor de sí para poder enfrentar, en este caso, situaciones que no habían sido previstas. Finalmente, las principales barreras es que no se trata de copiar y pegar, no se trata de agarrar y decir, bueno, hemos visto que la empresa ha resuelto así, así que vamos a hacer lo mismo. Se trata de partir de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra capacidad, de lo que somos como empresa, como organizaciones, como administradores, para poder diseñar según lo que somos y según lo que podemos dar. Luego nos vamos a tener que enfrentar a la conformidad. Obviamente se están yendo, si creen firmemente que hay una nueva forma de hacer las cosas, que podemos mejorar la tecnología organizacional con la que contamos, van a tener que pelear con la conformidad que representa la burocracia y esta famosa frase de si está roto, no, si no está roto, no lo arreglas, ¿no? Y el tema de la burocracia, y de repente acá está el vínculo con la mención de gestión financiera, es que prioriza muchísimo el corto plazo y los rendimientos financieros en el corto plazo. En ese sentido, se sobrevalora. Es decir, tú sacrificas el mañana, el poder reinventar mañana. ¿Por qué digo sacrificas? Porque si bien puedes alcanzar excelentes niveles de penetración de mercado, excelentes niveles de eficiencia operacional, el trade-off, el costo de esto es que tu personal va a estar completamente alineado y no va a atreverse a desarrollar innovaciones
al menos disruptivas, no va a atrever a generar cambios cuando identifique esto. ¿Por qué? Porque va a tener miedo de equivocarse, ¿no? Entonces, en cierta forma, el tema de la burocracia es que se centra muchísimo en el corto plazo y sacrifica el largo plazo. El largo plazo podría ser la reinvención del modelo de negocio o la creación de un nuevo mercado. Y una de las empresas que ha pasado esto ha sido justamente Microsoft, ¿no? Que se ha centrado tanto en el ordenador, que ha caído tremendamente en las innovaciones que podía venir realizando en las gestiones de Steve Ballmer, ¿no? Perdiendo grandes oportunidades de negocio y a partir de una nueva gerencia a cargo de Satya Nadella, es que se empieza a pivotear y empiezas a ver el modelo de negocio de diferente forma, ¿no? Entonces, la burocracia funciona, sí, 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 pero te prioriza el corto plazo, te prioriza el resultado de ahora. Y ojo, que no le va muy bien con los cambios abruptos. Y finalmente, que es necesario que desarrollemos capacidades y condiciones para empezar a experimentar, tanto a nivel público como privado, ¿no? Porque recuerden, en un mundo complejo y que está cambiando drásticamente, creo que eso lo hemos visto muchísimo este año, no hay una respuesta correcta. Lo que hay es esto para empezar a experimentar y que funciona de mejor forma. Y mantener esta búsqueda de manera constante. Entonces, la gran conclusión, y ahí se los dejo porque no pretendo que instaurar esta tecnología que me crean, ¿no? Sino es, oye, ¿podremos desarrollar una mejor tecnología organizacional donde las personas puedan sacar lo mejor de ellas? Ya sea que decidan que sí o que no, es netamente su decisión. Si deciden que sí, bueno, estarían en este grupo de tratar de deconstruir la burocracia y tratar de generar nuevas formas de gestión que permitan mayores niveles de productividad, mayores niveles de satisfacción y mejor que el humano pueda estar y pueda ser humano en su lugar laboral. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. No sé si hay preguntas. Licenciado, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Camila. Una consulta. No sé si hay un término medio entre la burocracia y la humanocracia, porque me llama la atención lo que decía al principio, que ya no habría control, sino habría la confianza. Y la verdad es para mí imposible poner en práctica en mi organización. No, nunca confiaría en mis empleados porque siempre hay un problema, ¿no? De eso. Entonces no creo que llegue a pasar. Entonces no sé si habría algún término medio y si funcionaría ese término medio, por favor. La verdad, francamente no sé si va a haber un término medio. Digo, la burocracia, ¿cómo ha subsistido? Ha subsistido a través de innovaciones incrementales. ¿Qué quiere decir? Se han ido acoplando nuevas tecnologías como la ISO 9001, por ejemplo, es una normativa que te busca mayores niveles de eficiencia, pero también hay mayor rigurosidad, ¿no? Término medio, no creo desde el planteamiento de la humanocracia, porque lo que pretende es justamente algo que, como dices, no me lo imagino, es imposible. Pretende replantear el cómo se están haciendo las cosas a nivel organizacional. Quizás es imposible ahora, ¿no? Recordemos que en algún momento la humanidad también ha visto imposible llegar a la luna, ha visto imposible la democratización del Internet, ha visto imposible también el deshacerse de la esclavitud, ¿no? Entonces, creo que es más empezar a cuestionar, si es que no los ponemos en práctica en nuestra organización, empezar a cuestionar cómo podríamos empezar a pasar o dar los pasos hacia la humanocracia. Y si efectivamente la confianza, como dices Camila, quizás es muy dura de hacerla o de conseguirla, pero una vez que se tiene, les prometo que todo es posible, ya sea a nivel interpersonal o a nivel nación, ¿no? Porque te abarata los costos tremendamente. Entonces, licenciado, ¿cómo me sugeriría usted para empezar a tener esa confianza con los empleados? O sea, yo tener esa confianza, que los mismos empleados tengan esa conciencia. Exactamente. Es que esa es la palabra. Es con qué tus trabajadores, con qué nivel de conciencia están trabajando, operando,
¿no? Habrá que hacer un diagnóstico de la organización y ver qué prácticas tú tienes, ¿no? Para lo cual hay un instrumento, pero eso ya es tema de otro, hay que ver en qué nivel operas, ¿no? Si es a través del poder, si es a través de la norma, ahí estaría la burocracia, si es a través de la competencia, si es a través de la comunidad o si es a través de la autogestión. Entonces habrá que hacer el diagnóstico, pero empezar con iniciativas pequeñas, de repente tratando de, aprovechando la coyuntura que se tiene, porque es muy dura, y ver qué pueden dar, ¿no? Y cómo abordarías esto, tenemos esta problemática, cómo hacemos esto. Obviamente eso implica un desprendimiento del ego, de decir, oye, yo no puedo resolverlo todo. Y si efectivamente va a haber gente que se va a poner a la altura y te va a decir, mira, podríamos hacer esto o esto otro, ¿no? Quizás empezar por ahí y ver cómo te responde el personal. Si no te responde, lo más probable es que todavía trabajemos en una lógica muy dura bueno, yo me aquí hago mi trabajo y espero que me paguen y ya está. Y ahí sí es un cambio más abrupto. Muchas No, un gusto. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, licenciado, por su presentación. También tenemos acá una consulta de nuestro compañero Vitalik. Dice primeramente, excelente exposición, licenciado. Teniendo en cuenta la importancia progresiva de la IA, ¿la tecnología podría ser una herramienta para eliminar la burocracia? Qué buena pregunta, Vitalik. Mira, sí, definitivamente, pero el tema con la inteligencia artificial es que te va a digitalizar procesos que van a seguir respondiendo a una misma lógica, a un mismo sistema, a una misma estructura de poder concentrado en el ápice. Y mientras exista esta estructura de arriba hacia abajo, que está bien, como les digo, no pretendo que me crean, pero sí quiero que se cuestionen si esta lógica de arriba hacia abajo es la mejor que podemos tener hoy por hoy, ¿no? Entonces, puede ayudar, puede servir, pero también puede utilizarse para consolidar la burocracia, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionar al sistema como tal. Muchas gracias, Licenciado, licenciado. perdón, licenciado, ¿me escucha? Disculpa. Hola, Melissa, sí, qué gusto tenerte en el conversatorio. Está bien, Liz. Dice, yo tenía una consulta. Bueno, más que todo, usted nos decía que la humanocracia trata de resolver más o menos cómo pueden generarse organizaciones que merezcan, algo así decía usted, y que también saquen lo mejor de las personas. Entonces, esto estaría relacionado pues con la conciencia organizacional, ¿verdad? Y pues Kaufman nos decía, recuerdo en una de sus clases que nos decía que no solo somos conscientes pues de nuestro propio ser, sino también tenemos conciencia de los otros. Y creo que una respuesta a ello, o en algo tal vez en uno de los principios que nos mencionaba que se puede apoyar, pues en la conciencia organizacional. No sé si estoy en lo correcto. Y esto también, Total. no sé, No, tal vez dime. llegaría a ser también muy, muy válido para lo que conocemos como las organizaciones TIL. No sé si estaría dada la interpretación, licenciado. Totalmente, Melissa. En realidad le has dado un golazo en la integración de estos contenidos, porque para humanocracia, como justamente nos decía Camila, primero tenemos que ver desde qué nivel de conciencia yo opero y desde cuál opera mi organización. Empezar a cuestionar por qué y empezar a ver si podemos evolucionar. Humanocracia pretende dar ese paso o esa operacionalización que quizás Kaufman no te la da tanto y tampoco la Lux a través de los principios establecidos en Humanocracia, ¿no? Pero sí, es una tremenda analítica la que haces e integración de conocimientos. Totalmente lo cierto, Melissa. Gracias, Lisa. Ok, licenciado, continuando con la ronda de preguntas, tenemos por la parte de Saúl. ¿Cuál es la herramienta para medir qué tipo de gestión tenemos? Qué buena pregunta. Bueno, dependiendo del alcance, si tú quieres medir un tema de burocracia, justamente Hamel y Cianini han desarrollado el índice de masa burocrática, le han llamado,
que es un cuestionario donde te ofrecen un esquema para ver cuán burocratizada está tu organización, por un lado. Por el otro, está eh, este instrumento que todavía está en construcción, que es el de conciencia organizacional, pero que podríamos analizar las prácticas, es decir, a partir de qué se generan, por qué la gente hace lo que hace. Lo hace porque le tiene miedo al jefe, lo hace porque le tiene miedo a que lo castiguen, lo hace porque quiere ganar la competencia, lo hace porque hay un sentido de familia, o lo hace porque sabe que puede y además porque quiere hacerlo. ¿No? Entonces, a partir de ese, que vendría a ser el marco de la luz que nos mencionaba Melissa, tú podrías identificar tu índice de masa burocrática y por el otro lado el nivel de conciencia organizacional en el cual te encuentras. Gracias, licenciado, por su respuesta. Tenemos otra pregunta por parte de Michelle, que nos dice: buenas noches, licenciado. ¿Qué opina usted sobre estas líneas que nos escribe el autor Michelle? Quizás algún día, de leer estas palabras, me dé cuenta de que ni siquiera las recuerdo y que en realidad no era mi intención escribir a datos perdidos sobre una humanocracia que nunca llegó, sino de la vida, sino que la guerra que siempre nos acompaña, de la jerarquía, vete tú a saber de últimas intenciones. Es interesante, me parece muy llamativa en el sentido de que de repente el autor en este sentido lo que apunta es a la humanocracia, que es el poder del humano, ¿no? Pero ahí de repente haya que cuestionarse qué es humano. Desde una perspectiva organizacional, que es lo que he pretendido hacer, el humano ha pasado, como ustedes bien saben, de ser un componente más de la máquina, así nos interesa su satisfacción y esto que el otro, pero ahora es, oye, que el humano sea humano con todo lo que viene, ¿no? Que sea plenitud, completitud, que nos traiga todo lo que significa ser humano, racional, emocionalidad, espiritualidad, racionalidad, valores femeninos, valores masculinos, eh, todo lo que puede ser una persona. Muy interesante, gracias, Michelle. Gracias, licenciado. También tenemos otra pregunta por parte de Eugenia, que nos dice: buenas noches, licenciado. ¿Qué pasa con la burocracia en las organizaciones militares debido a que estas tienen ciertas exigencias reglamentarias? ¿Sería y además características para la formación de quienes la conforman? Es una muy buena pregunta. En realidad, esto es como echarle... No, la humanocracia en la milicia no puede, ¿no? Porque la milicia ha nacido con gran parte de los principios que utiliza la burocracia, ¿no? Eh, autoridad de mando, cadena de mando, subordinación, y está muy bien, pero la milicia ha nacido pues hace cuánto tiempo, ¿no? De repente todavía las necesitamos por algunas circunstancias, pero nuestras otras organizaciones como las empresas, como las organizaciones de salud o las instituciones públicas, no son milicia, tienen un propósito diferente. De repente la milicia no pueda adoptar una democracia, eso está bien, no está mal, pero las otras tendrán que quedarse con una estructura y una tecnología que tiene más de 50, 70 años. Muy buena pregunta. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Hay muchas personas que le están agradeciendo por su exposición. Tenemos de parte de Aldair la siguiente pregunta. Licenciado, ¿cómo eliminamos o reducimos la burocracia en Bolivia? Uy, qué gran pregunta. Creo que es un gran desafío. Como les decía, es como Aragorn frente a las puertas de Mordor. Creo que hay que empezar primero hay que empezar a cuestionar si hay alguna nueva forma de hacer esto, de gestionar organizaciones. Segundo, habrá que hacer un diagnóstico, ¿no? De cuáles son de repente los sectores o cuál es la tierra más fértil para empezar a hacer esto. Porque nosotros vamos a ir ganando fuerza y colectividad de pasar un sistema donde el humano pueda ser humano y esté comprometido con el trabajo que hace en la medida en que vayamos demostrando, como lo vienen haciendo estos autores, la Lux, Kaufman, Hamel, que sí se puede, ¿no? Ahora el desafío será en Bolivia empezar por esos dos
buscar el terreno más fértil y empezar a experimentar. Hay que empezar a experimentar porque respuesta concreta de paso 1, 2 y 3 no hay, ¿no? Y eso quiero que vean, que para implementar humanocracia no hay un proceso lineal de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, a diferencia de un pastel, ¿no? No, humanocracia es más complejo. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a una estructura de poder muy arraigada, por cierto, y por el otro lado, enfrentar a prácticas como la experimentación que quizás no se la ha cultivado mucho en nuestras organizaciones. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta por parte de Gabriela Paco, que nos dice, ¿la humanocracia es apta para aplicarla en todas las organizaciones sin excepción? Con el ejemplo de los militares, quizás no en todas, pero me gustaría creer que sí, porque de repente me van a decir idealista o optimista, pero creo que como personas, si ustedes hacen un poquito de matemática, pasamos un tercio de nuestra vida consciente en el trabajo y que sea un lugar donde te acostumbras, donde tu espíritu como persona muere, donde no das la mejor, donde no encuentras la mejor versión de ti misma, es algo que no lo acepto. Sí, pasa, está en la realidad, pero mis esfuerzos desde lo que soy, porque tampoco soy Superman, tampoco soy, como les he dicho, esto es algo que a mí me ha cuestionado desde hace mucho tiempo y que en la medida que voy avanzando en mi trayecto voy encontrando cada vez más fuerza para pasar. Entonces, me gustaría que sí, me gustaría que en realidad la mayoría sean lugares donde las personas puedan dar lo mejor de sí. Si humanocracia es la respuesta, genial. Si las organizaciones TIL son la respuesta, genial. Y si habrá que construir otra cosa desde nuestra experiencia como Bolivia, fenomenal. Me gustaría creer que sí, pero no sé si se aplica a todas. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta por parte de Edgar, que nos dice, ¿cómo se adapta la humanocracia en las organizaciones en las organizaciones a la actual situación de pandemia? Qué fenomenal pregunta. Creo que la pandemia ha revelado que la burocracia no es la mejor forma de hacer estas cosas. Y hay una sátira, ¿no? En las redes sociales la han debido ver y quería ponerla acá, pero no alcancé. La verdad es de un argentino que está haciendo micromanaging, ¿no? Que está supervisando estrictamente al personal que está en casa y le dice al tipo al personal de limpieza, ¿cuántos metros tiene tu casa, no? Limpia 400 veces tu piso, ¿no? Entonces, creo que es una invitación, creo que es una oportunidad la pandemia para empezar a experimentar que el modelo burocrático tal cual ya no funciona. Al menos ha probado que no funciona en una época tan abrupta y tan caótica como la que nos está tocando vivir y que habrá que ver cuál es su efectividad, ¿no? Habrá que ver cuál es la efectividad. De repente sí podemos tener confianza. Creo que de nuevo me voy a apoyar en lo que es la experimentación, ¿no? Pero creo que la humanocracia es una muy buena alternativa para responder a los dilemas, a la situación que nos trae consigo la pandemia. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta por parte de Marisol, que nos dice, licenciado, buenas noches, quedo muy agradecida con su explicación. Al final, ¿de quién principalmente depende de la humanocracia sea implementada y efectiva en una organización? ¿Del que lo implementa o de los que son sometidos a la implementación? Qué gran pregunta. Es como decir que ha sido primero, ¿no? El huevo o la gallina. En realidad yo creo que ambos, ¿no? Y en la medida que nosotros vamos avanzando, como les digo, con el ejemplo de Camila, perdón, que te vuelvo a citar, si Camila empieza a brindar confianza y esta confianza es honrada por su personal, es cuidada, es valorada, quizás se puedan empezar a dar más pasos. Pero si no, lo más probable es que agarre y diga, no puedo confiar y aquí burocracia, aquí humanocracia no sirve. De repente, una mala experiencia no debería condenar de gran manera a una nueva tecnología. De repente habrá que experimentar un montón, pero al final se trata de ambos. Tanto qué sé yo, si de una organización, mi línea de ejecutiva es la que está propiciando el cambio, entonces el personal ojalá pueda propiciar, depende de ambos. Es como una relación de pareja, disculpen que vaya aquello, pero una relación de pareja es de a dos. No puede uno estar solamente cargando la relación.
es de a dos en diferentes momentos, en diferentes proporciones, ¿sí? Y con sus particularidades, porque la relación es única, así como la organización es única, va a depender tanto de el que quiere implementar y aquellos que de repente están experimentando este cambio drástico, ¿no? Entonces depende de ambos. Gracias, licenciado. Tenemos nuestra última pregunta por parte de Catherine. Nos dice, ¿la humanocracia puede empezar desde las áreas operativas o incluso desde los mismos empleados y no así desde los altos mandos? ¿Cómo podría lograrse? En realidad, la humanocracia nace desde los niveles operativos, porque los niveles operativos son los que están en constante contacto con lo que está pasando en el entorno, con los problemas. Y muchas veces, en este sentido de tener una iniciativa y que vaya al supervisor, al jefe de unidad, al jefe de área, al jefe de gerencia, se pierde la oportunidad, ¿no? En teoría debería partir desde abajo. No obstante, burocracia es un elemento muy duro y burocracia no te va a dejar implementar una solución que la va a matar desde abajo. Tiene que venir necesariamente desde arriba. Y creo que las épocas de crisis como las que estamos viviendo son una muy buena oportunidad para poner a prueba esto. Porque recuerden que humanocracia es algo que requiere muchísima experimentación, pero que una vez que se consolida, te ofrece rendimientos no solamente económicos, sino te ofrece rendimientos con una perspectiva ambiental, que abordan problemas sociales y que de repente te va a dar un sentido de comunidad y de entrega, como en la empresa que les había mencionado, ¿no? Que el personal está dispuesto a, ok, no me pagues, pero yo quiero que esta cosa salga adelante, ¿no? Un poquito de este espíritu que tienen los emprendedores al inicio, que de repente trabajan un año y medio sin sueldo y se endeudan, y el momento en que empiezan o encajan en el mercado, ahí la figura cambia, ¿no? Eh, es pasar una lógica donde el humano te va a entregar lo mejor de sí. Y creo que eso de repente pueden llamarlo utopía, pero creo que deberíamos apuntar a eso, ¿no? Porque lo otro es quedarnos con la burocracia. Entre quedarme con la burocracia y trabajar y caminar hacia la utopía, yo voy a ir por lo segundo, ¿no? Gracias, Elizabeth. Bien, licenciado, muchas gracias por su presentación y por las respuestas que se nos brindó. Fue muy enriquecedora su palabra del día de hoy. Pues por parte de Social les damos muchas gracias por el apoyo que se nos dio. Licenciado, ¿usted tuvo algunas palabras para darnos? Sí, gracias Elizabeth, gracias OCEADEM y fundamentalmente gracias a todos los asistentes. De verdad, les quedo muy agradecido con el interés, con, con las preguntas, porque me ayudan a develar. Esta es una tecnología que recientemente ha salido en julio o en agosto de este año, ¿no? Entonces, la hemos ido trabajando para ponerla al servicio suyo y complementar lo que Melissa ya había venido esbozando, ¿no? Nada, me les quedo muy agradecidos. Espero que les vaya muy bien en el semestre, en sus actividades. Cuídense mucho y bueno, con Sociadem espero todavía seguir contribuyendo al crecimiento de esta genial unidad que tiene en nuestra carrera, ¿no? Que está dirigida por estudiantes y siempre voy a estar y va a ser un gusto estar al servicio suyo. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Bueno, también decirles a los participantes que ya se envió el link del formulario de cierre. Como ya saben, tienen 20 minutos para poder llenarlo y eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.